Las uniones, como hemos visto, son, cuando se habla de ese tipo de uniones, en general se habla siempre de que esas uniones son en parte flexibles, pero dentro de esta unión flexible hay dos tipos de uniones, las uniones rígidas y las uniones flexibles. La diferencia entre una y otra es la cantidad de movimiento que permiten a las tuberías una vez que se han conexionado con ellas. Las uniones rígidas disponen de una serie de mecanismos para, digamos, morder el tubo y evitar que el tubo pueda moverse de una manera más fácil que en el caso de las uniones flexibles, que estas limitaciones no existen. Este tipo de limitaciones están, por ejemplo, en algunos casos en la utilización de una especie de determinados dientes que muerden, una vez que estamos apretando la tubería, esos dientes como se clavan en el tubo, y una vez clavado en el tubo evitan o lo hacen más, digamos, evitan el movimiento al hacerlo más formar como si formara parte de la unión, es una unión mucho más fuerte y impide que el tubo se mueva. También impiden que el tubo se mueva dándole una determinada forma al asiento de una pieza con la otra, de forma que una pieza encaja en la otra e evita que se pueda mover en el sentido, por ejemplo, en los sentidos laterales. Mientras que en el caso de las uniones que son flexibles, el asiento es plano y no disponemos de ese tipo de como dientes para morder la tubería. En otro caso, otro tipo de uniones, esa manera de evitar el desplazamiento se consigue con unos asientos en ángulo, diferentes de los asientos planos de las uniones flexibles. Tendríamos aquí una unión rígida y una unión flexible. Pero sobre todo lo más importante es la cantidad de movimiento que las uniones flexibles permiten en comparación con las uniones rígidas, que es mucho mayor, tanto en el movimiento lateral, en desplazamientos o movimientos laterales, como en movimientos angulares, como veremos ahora a continuación. Las uniones flexibles, en principio, dado que el tubo no está no está anclado o sujeto por la parte metálica más que tanto como en las uniones rígidas, y al no estar el tubo unido uno al otro, sino que queda una ranura entre los extremos de los dos tubos, esto permite que se pueda producir un desplazamiento de un tubo hasta entrar en contacto con el otro. Este movimiento lineal puede ser debido a dilataciones, contracciones o simplemente a esfuerzos mecánicos en las tuberías. Estos movimientos lineales tienen unos determinados valores que, por ejemplo, en la tabla que vemos aquí nos indica que para una tubería de 4 pulgadas ese movimiento lineal puede llegar hasta 6,4 milímetros. Es el movimiento admitido que nos permitiría las uniones flexibles. Además, esto nos permite, de alguna manera, absorber las dilataciones. Cuando tenemos, por ejemplo, unas tuberías que van a estar sometidas a unos cambios de temperatura muy bruscos que puedan permitir o que puedan producir una dilatación en el tubo, podemos calcular qué dilatación se va a producir a esas temperaturas. Podemos transformarlo eso en número de uniones, porque si conocemos la distancia entre cada unión, podemos colocar el número de uniones necesario para que esos valores o esos movimientos de las tuberías sean absorbidos por las distancias que hay entre las uniones. Es decir, que las tuberías van a separarse o unirse esa cantidad que separa, ese gap que queda entre un extremo y otro de la tubería, y eso nos va a permitir que las dilataciones no creen tensiones en la instalación, porque las van a absorber los espacios que quedan entre las uniones. Otra posibilidad que tenemos con este tipo de uniones es que podemos disponer de una determinada flexibilidad. Podemos hacer que en caso de que tengamos que absorber un pequeño ángulo porque tengamos o estemos moviéndonos con unas paredes que no son excesivamente lisas, podemos admitir o absorber algún tipo de flexibilidad, que es un ángulo que nos va a permitir girar las tuberías. También esto nos puede permitir, en el caso de que tengamos que hacer instalaciones
por ejemplo, en túneles que tenemos unas curvas con unos radios muy largos, podemos ir siguiendo, ir siguiendo la pared con la tubería y ir ajustándonos con esos ángulos al giro de la pared sin necesidad de utilizar accesorios como codos o otro tipo de accesorios o forzar la tubería de alguna forma. Las utilizaciones de las uniones ranuradas ha sido algo que ha ido cada vez, y de hecho cada vez es más normal y cada vez se utiliza de una forma mucho más masiva este tipo de accesorios, porque tienen, independientemente de la facilidad del montaje, tienen unas grandes ventajas una vez instalada, hecha o realizada la instalación, porque cualquier reparación que tengamos que hacer, cualquier actuación sobre las tuberías es mucho más simple, es simplemente quitar, soltar y aflojar tornillos, no tenemos que hacer cortes, no tenemos que llevar máquinas radiales, no tenemos que, para hacer ampliaciones no tenemos que soldar, todo es puramente mecánico y esto permite que tengamos, podamos realizar los trabajos de una manera mucho más limpia y mucho más segura. Y además, si tenemos que acceder a una tubería porque hay algún problema y hay que hacer algún tipo de limpieza interior, es mucho más sencillo porque simplemente es quitar una pieza. Aquí, por ejemplo, quitamos un codo y podemos acceder a abrir el interior de la tubería sin ningún tipo de problema. Además, este tipo de uniones, por esa forma de conexión en la cual una tubería no está junto con la otra y tenemos una goma que separa una pieza de la otra, nos puede servir para evitar o para disminuir la transmisión de vibraciones y de ruidos. De hecho, por ejemplo, en las normas de abastecimiento de agua, en la norma 23500, el aislamiento que se hace en la aspiración de la bomba para evitar vibraciones se realiza con unas uniones flexibles colocadas en el tramo de un tramo de tubería de aspiración. Y como hemos comentado antes también, cuando tenemos algún tipo de uniones que nos permiten, sobre todo las uniones rígidas, sujetar las tuberías para evitar que se muevan, de forma que, por ejemplo, cuando las tuberías se llenan de agua y se desplacen, evitar los desplazamientos para que la tubería se quede en su sitio y no se produzcan movimientos en las tuberías. Y otra opción que también nos permite es, en el caso de que estemos transportando productos que por alguna razón en el interior tengan partículas que puedan ser abrasivas o que puedan producir algún tipo de daño en las paredes del tubo, a un mayor desgaste, podemos simple y llanamente soltando las uniones y girando las tuberías, podemos ir cambiando la zona inferior de la tubería y ir colocando zonas no sujetas a desgaste y colocando las zonas desgastadas en la parte superior de la tubería, y conseguimos un desgaste uniforme en las tuberías por un mecanismo tan sencillo como aflojar los tornillos, girar el tubo y volver a apretar. O sea que es una manera muy sencilla de adaptar o de conseguir que las tuberías no sufran daños, o al menos modificarlos e incrementar la vida útil de las tuberías.